Perfecto. Bueno, entonces, vamos con la parte práctica que nos toca. Confírmenme, porfis, que ahí ven bien. Sí se ve. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, recapitulemos lo que acaban de ver con Anita. Análisis de la varianza y test de Kruskal-Wallis. Díganme en palabras sencillas, ¿para qué sirven estos dos test? ¿Cuál es el objetivo de estos dos test? Bien sencillo. Cuando querés comparar entre dos grupos de datos y ver si hay diferencias en las medias o en alguna medida así de... Fabuloso, fabuloso. Exactamente para eso sirve la ANOVA y el test de Kruskal-Wallis, para comparar, para hacer comparaciones. ¿Sí? La clase de mañana, alerta de spoiler, les vamos a mostrar test que no sirven para hacer comparaciones, sino que sirven para hacer predicciones. ¿Sí? Entonces, nada, quería remarcar esta palabrita clave del día de hoy, que es comparación entre grupos. Ahora, ustedes ayer ya han visto un test en el práctico y en el teórico que te permitía comparar grupos. ¿Cuál test? ¿Cuáles test han visto para comparar dos grupos independientes? El test del T, digamos. Wilcoxon. Ajá. ¿Y el otro? El de apareado puede ser. Pero ahí las muestras son dependientes. Yo El digo para T grupos de Student, ¿no independientes. era? Sí, el de Student 1. Exacto, eso. Tal cual, tal cual. Entonces, ayer han visto para comparar dos grupos test T o test de Wilcoxon, Mann, Whitney, que alguien se acuerda en qué casos uso uno, en qué casos uso el otro. El de Student era para distribuciones normales. Ok. Y el otro era para cuando no es distribución normal. Ok, bien. Entonces, ha aparecido en algún momento, me parece, a lo largo de estas clases, el concepto de análisis o test paramétricos y análisis o test no paramétricos o de distribución libre. El test T era el paramétrico que te permitía comparar dos grupos y el Wilcoxon-Mann-Whitney era el no paramétrico para comparar dos grupos. Bueno, ANOVA, gente, es la extensión del test T y Kruskal-Wallis es la extensión del Mann-Whitney. Nosotros en una ANOVA vamos a poder comparar, paramétricamente hablando, 3 o más grupos y con Kruskal-Wallis vamos a poder comparar también 3 o más grupos, pero cuando no se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Estos dos tests son la extensión de lo que han visto ayer. Profe, repita, por favor, disculpe. Sí, cómo no, cómo no. El ANOVA es la extensión del test T y el Kruskal-Wallis es la extensión del Wilcoxon-Mann-Whitney. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creamos estos dos tests siendo que ya existen el T y el Wilcoxon-Mann-Whitney? Si ustedes tienen 3 grupos a comparar, grupo A, grupo B y grupo C, y ustedes ya saben hacer el test T o el Mann-Whitney, ustedes podrían decir, bueno, si yo ya sé comparar dos grupos, para comparar 3 grupos, sencillamente, podrían pensar ustedes a priori, hago las comparaciones de a pares. Primero hago un test T entre A y B. Después hago un test T entre A y C. Y hago un tercer test T entre B y C. Ustedes podrían pensar eso. Lo mismo con el Kruskal-Wallis. Resulta, gente, que cuando uno hace a mansalva test T o Mann-Whitney múltiples, el error de tipo 1
ve aumentadísima su probabilidad. El alfa se infla. Si yo en vez de hacer ANOVA o Kruskal-Wallis hago múltiples veces el test T o el Matt-Whitney, entonces mi probabilidad de cometer el error de tipo 1, mi alfa, se infla muchísimo. Así aparece en los papers. Inflate, inflado el error de tipo 1. ¿Sí? Se infla muchísimo. ¿En cuánto habíamos dicho que dejamos seteado el alfa? ¿Cuál es el valor normal de error de tipo 1, de probabilidad de error de tipo 1? 5%. 0,05. Bueno, si ustedes se ponen a hacer a lo loco múltiples test T en vez de hacer el análisis de la varianza, tu alfa se termina inflando y ya deja de ser 0,05. Se infla y se infla mucho. ¿Sí? Hay una formulita para calcular cuánto te queda el alfa inflado. Después, si quieren, se las paso solamente como curiosidad para que vean el error garrafal que es intentar aplicar múltiples veces un test que solamente te permite comparar dos grupos, como ser el test T o el Matt-Whitney. ¿Hasta ahí me van siguiendo, che? Sí, profe. Sí, sí, Sí. Perfecto, okidoki. Entonces, cuando ustedes están haciendo comparación de medias o de medianas, ya sea con el test T, el Wilcoxon, el ANOVA o el Kruskal-Wallis, en los enunciados ustedes son capaces de identificar que hay dos variables en juego. Una variable que es tu respuesta, o variable dependiente. Le voy a llamar variable I, si bien no se la utiliza tanto, como si la vamos a usar mañana, que es una variable sí o sí que tiene que ser numérica. Sí o sí. Y a su vez tienes que ser capaz de encontrar en el enunciado del problema una variable que está actuando como variable independiente o explicativa. Yo en este contexto de la clase de hoy le voy a llamar factor a esta variable que me va a permitir a mí clasificar a los elementos en grupos, ¿sí? Una variable cualitativa. Sí o sí tengo que estar en presencia de dos variables, una respuesta que es quanti y un factor que es quali, sí o sí. Profe, ¿eso es en los dos, tanto en varianza como en test de Kruskal-Wallis? Tal cual, tanto en la ANOVA como en el Kruskal, como en el test T, como en el Matt-Whitney, yo tengo que ser capaz de identificar esto. Perfecto. ¿Sí? Ahí lo marcamos en unos problemitas para que termine de decantar la idea. Bueno, quiero que arranquemos primero por el ANOVA, porque la ANOVA es la diva de los test paramétricos en la bibliografía. O sea, ANOVA es de las cosas que más se usa, a mi modo de ver, ya de manera indiscriminada. Ya para todo intentan resolverlo al asunto con una ANOVA. ¿Sí? Porque sí, el ANOVA es muy robusto. Entonces, bueno, quiero contarles un poquito en la esfera de lo que es lo que a ustedes les importa, que es lo agronómico. Les quiero mostrar ejemplos reales de utilidades que se le da al análisis de la varianza. Miren este primer paper, bastante nuevito, del 2025. Dice, impacto de la fertilización con nitrógeno y la inoculación en la nodulación de la soja, el estatus de nitrógeno y el rendimiento en un clima europeo central. Yo saqué de la parte de materiales y métodos el apartado del análisis estadístico y fíjense cómo aquí mencionan que utilizaron un análisis de la varianza seguida por un test de Tukey para abordar su pregunta de estudio. Miren este otro trabajito. Dice, hidrolizado proteico derivado del maíz y diversos modos de aplicación afectan diferencialmente la producción y la calidad de la fruta en cultivares de frutilla. Son largas los nombres de los papers. En materiales y métodos, fíjense que dice también análisis de la varianza seguido de test de Tukey. O sea, les estamos dando esta herramienta porque se utiliza mucho, gente, básicamente. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Ya teniendo la teoría que les ha dado Anita, ahora quiero mostrarles, utilizando Infostat, cómo podemos encarar un análisis de la varianza. Entonces, basándome en papers que leí, intenté buscar algo que sea verídico
y pude fabricar este enunciado y fabriqué una base de datos hipotética para que podamos jugar un ratito. El enunciado dice: conductores de tractores están sometidos a vibraciones en todo el cuerpo. Y sí, porque el bicharraco vibra. Estudios previos en conductores de vehículos de gran porte han reportado que trabajar en condiciones de vibraciones puede provocar daños en la salud. Se llevó a cabo una investigación para estudiar el impacto de la vibración sobre la frecuencia cardíaca en operadores de tractores. Los niveles de vibración fueron 2,5 metros por segundo al cuadrado, que yo lo categoricé como nivel bajo, 3,5 metros por segundo cuadrado, que lo categorizamos en nuestra base como moderado, y 5 metros sobre segundo cuadrado, que dijimos en nuestra base de datos, vamos a codificar esto con la palabrita nivel alto. La pregunta es: ¿existen diferencias significativas en la frecuencia cardíaca entre conductores expuestos a diferentes niveles de vibración? Y la base de datos que yo creé se llama ejercicio 12 y hasta subida al aula. Primer cosa, gente, para arrancar. Yo dije que para hacer una ANOVA, un Kruskal, un TestE, un Math-Whitney, tengo que ser capaz de identificar mi respuesta, que tiene que ser cuantitativa, y mi factor, que tiene que ser cualitativo. Díganme en este ejemplo qué cosa es mi variable respuesta y cuál es mi factor. A ver, la vibración es el factor Perfecto. y tienes 3 niveles de ese factor, que es bajo, moderado y alto. Perfecto. Y mi La variable respuesta sería la frecuencia cardíaca, que es lo que estamos midiendo como... Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Paso 0, entonces, identificar cuál es mi variable independiente, mi factor, que tiene que ser cualitativo, serían el nivel de vibración, con 3 niveles, como bien han dicho, y mi variable dependiente, que tiene que ser un número, en este caso, frecuencia cardíaca. Bien, buenísimo. Quiero que salgamos un ratito, vamos al Infostat. Esta es la base de datos. Tengo una primera columna donde están los individuos. Son, si mi memoria no me falla, 30. Sí, 30. Mi segunda columna es el factor. Está codificado como alto, bajo o moderado, el nivel de la vibración. Y mi última columna es mi variable cuantitativa de respuesta, continua, frecuencia cardíaca en este caso. Bueno. Costumbre mía es, antes de ponerme a buscar p-valores, arrancar tranqui y explorar los datos. ¿Se acuerdan que, de hecho, ayer Arnaldo les decía lo mismo? Arnaldo les decía: a mí me gusta primero mirar cómo se están comportando los datos. Entonces, hacía gráficos. Bueno, yo también tengo esa costumbre, sencillamente porque vengo trabajando con Arnaldo hace muchos años, entonces fui adquiriendo sus buenas costumbres. Antes de empezar a buscar p-valores, gente, ustedes respiren hondo y piensen. Acuérdense, ¿qué es lo primero que ustedes han visto el día martes en su primer clase de este curso? Medidas de resumen, tablitas y gráficos. Después aprendieron lo que era una prueba de hipótesis y el p-valor. Bueno, traten siempre de recapitular esa cronología lógica de abordar un problema. Primero empiezan haciendo gráficos, calculen una medida de posición y dispersión, tanteen terreno y después pónganse a jugar con los p-valores. Es sano que lo hagan. Yo soy muy visual, así que yo primero voy a hacer un gráfico. Vamos con gráfico de densidad de puntos. Vamos a chusmear cómo se comporta la frecuencia cardíaca en estos individuos que están sometidos a distintos niveles de vibración. Le doy a aceptar. Le aumento un poquitito el tamaño a los puntos. Ok. En el eje de las X están las palabritas, pero quiero que se vean un poquitito más grandes. Ahí está. Bueno. Yo, tanteando terreno de manera gráfica, yo ya me voy haciendo una idea de cómo viene la mano, gente. Lean este gráfico. ¿Qué ven? ¿Qué podemos anticipar de esto?
¿Las medias van a ser diferentes? Tiene pinta de que las medias no van a ser iguales entre los grupos. ¿Por qué digo que tiene pinta? Cada puntito es un individuo, ¿sí? Entonces esta es la nube de puntos para los sujetos sometidos a altísima vibración y lo propio para estas otras nubes de puntos. Fíjense, gente, cómo la nube de puntos del grupo alta y del grupo moderada vibración, fíjense cómo están más desplazadas hacia arriba respecto a esta otra nube de puntos. Entonces esto ya es indicativo de algo que yo puedo llegar a encontrar cuando haga mi ANOVA dentro de un rato. Ya puedo anticipar, pero todavía no me tiro la pileta, ya puedo anticipar qué valor va a tomar mi p-valor. Pero esto es exploratorio, gente. Es solamente estoy jugando. ¿Sí? Quiero tantear terreno. ¿Para qué más me sirve ver la nube de puntos? Para ver si los datos se están comportando de una manera más o menos normal. Ver la nube de puntos a mí me permite indagar sobre si es que no hay algún valor que sea atípico, un outlier. Y si yo viese este puntito rojo aquí arriba, bien arriba, muy separado del resto, y a mí eso ya me va a anticipar que probablemente voy a tener que hacer algo para poder encarar esta base de datos. Porque los outliers pegan fuerte sobre los análisis paramétricos como ser el ANOVA. ¿Sí? Entonces, estoy jugando primero con un gráfico de densidad de puntos para ver cómo se están comportando estas nubes. Quieren hacer otro gráfico en el cual ya aparezca alguna medida de resumen. Vamos a hacer un gráfico de puntos. Frecuencia cardíaca en función de la vibración. Quiero que aparezca la media y el error estándar, o la media y el desvío, lo que quieran. Dejo el error, que es lo que está por defecto, y vamos a reemplazar al primer gráfico que hemos hecho con algo donde ya aparezcan medidas de posición y de dispersión. Amplío esto un poco. Un poquito más grande la letra de los grupos. Tuki. Ahí está. ¿Sí? Bueno, listo. Fíjense, ahora estoy viendo efectivamente las medias. Y ustedes recién me han dicho, y parece que las medias son distintas, pero yo no estaba viendo las medias recién, yo estaba viendo cada valor de cada individuo. Ahora sí las estoy viendo las medias. Y estoy viendo su medida de dispersión, en este caso el error estándar. Sí, disculpe, ¿puede repetir nuevamente este gráfico que me quedé medio perdidito? ¿Este segundo gráfico? Ajá, porque también lo estoy llevando acá, pues, como el suyo. Perfecto. Mira, el primero que hemos hecho, que es el gráfico de densidad de puntos, me permite ver cada uno de los pacientes. Y el segundo gráfico lo que va a hacer es básicamente a estos puntos les va a calcular su media y su error estándar. ¿Sí? Este gráfico se llama gráfico de puntos, lo hice de esta manera. ¿Sí? Gráfico de puntos, frecuencia cardíaca que es mi respuesta, vibración que es mi variable de clasificación, y se me armó esto. ¿Todo bien? Espérese. ¿Sí? Sí. Perfecto. Buenísimo. Ya. Ok. Genial. Yo soy muy gráfico, a mí me gusta, la verdad, reportar gráficos. Hay gente que le gusta más bien el formato tabular. Entonces, bueno, vamos a hacer estadística, medida del resumen, pongo cómo se comporta el corazoncito en función de qué tanto se sacude la persona, le doy a aceptar, quiero ver cómo es el N para ver si mi diseño es balanceado o no. La media, vamos a poner el error estándar en vez del desvío y pongo el mínimo y el máximo. Lo dejo a eso por defecto, le doy a aceptar, listo. Fíjense los valores de media. Y antes tenía que estar viendo el gráfico, más o menos calculando a ojo. Ahora no, ahora lo tengo. 109.67, 109.17, muy parecidas las medias de esos dos grupos. Este otro grupo, bastante menor su media. Tenemos la columnita del error estándar y tenemos el mínimo y el máximo, que eso está bueno, gente, para ver si es que no hay algún valor que sea atípico, si es que no hay algún outlier. Lo que yo podía verlo gráficamente, y aquí, bueno, directamente
marcando mínimo y máximo, ya puedo darme cuenta de si, che, este 131 es lógico, este 137 es lógico. Bien. Entonces, estoy jugando todavía. Estoy haciendo una exploración de los datos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe, se está siguiendo. Genial. Bueno, entonces, dejemos de jugar y vamos a hacer lo que queríamos hacer, que es comparar las tres medias, ¿sí? Las comparemos a las tres medias con un análisis de la varianza. Vuelvo a mi diapositiva un ratito, solamente para que vean este detallecito de aquí. ¿Se acuerdan que dije el paso 0 es identificar cuáles son mis variables con las que estoy jugando? ¿Sí? Paso 1, le podemos decir, es, y esto es teórico, gente, no es necesario que uno cuando resuelve un problema práctico se ponga a escribir estas cosas, es tener en mente cuál es el modelo matemático que está detrás del análisis de la varianza. Arnaldo hoy les dijo, hay modelos matemáticos. Bueno, hoy hemos visto dos modelos matemáticos, el ANOVA y el Kruskal-Wallis. ¿Cómo se escribe matemáticamente con símbolos lo que está intentando hacer el análisis de la varianza? De esta manera. ¿Sí? Yo aquí dejo escrito qué es lo que significa cada uno de esos términos. ¿Sí? Y sub ij es el valor de la variable respuesta, en este caso frecuencia cardíaca, para un determinado individuo sometido a determinado nivel del factor. Ese valor que yo he obtenido en mi muestra es un reflejo de la media poblacional de la frecuencia cardíaca más el efecto del factor que yo estoy evaluando, que en este caso era la vibración. ¿Tiene algún efecto la vibración sobre la frecuencia cardíaca? Bueno, entonces, matemáticamente, simbólicamente, lo pongo a eso con la letra tau. Tau es el efecto del factor. ¿Sí? El factor sería la vibración y el subíndice I estaría representando a los distintos niveles. Yo tenía 3 niveles aquí. Nivel bajo, nivel moderado, nivel alto. ¿Sí? Y un último término en los modelos matemáticos es la bolsa de gatos que uno llama error, que es básicamente toda la variabilidad que no está siendo explicada por tu modelo. ¿Por qué digo bolsa de gatos? Y porque aquí está repercutiendo, gente, el efecto de un montón de otras cosas que yo estoy ignorando a la hora de analizar cómo es la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Piensen ustedes, gente, que qué tan rápido te late el corazón, tu frecuencia cardíaca, depende de un montón de cosas. Depende de la edad, depende de la concentración de cortisol, que es una hormona del estrés que vos tengas, depende de si has dormido bien o no anoche, depende de un montón de cosas. A mí no me importan todas esas cosas, a mí solamente me importa el efecto de mi factor de interés, que es vibración. Todo lo otro no me interesa. Bueno, todo lo otro está metido en esta bolsa de gatos que es el error. Díganme si se entendió esto que acabo de decir, che. Sí, profe. Sí, profe. Fabuloso. Genial, genial, genial. De nuevo, no es para que anoten estas cosas a la hora de resolver un problema práctico, es para que en sus cabezas lo tengan. ¿Sí? Que sean conscientes que lo que vos estás observando depende de estos 3 términos. Dime. Entonces, en ese error que está ahí, por ejemplo, si nosotros estamos teniendo solamente en cuenta el efecto de un factor, si ese error nos da muy grande, nos puede estar diciendo que hay quizás otros factores que están explicando esa varianza. O sea, correcto. Pregunto eso, Correcto. tipo, el ES, a veces me equivoco cuando pienso en error y variabilidad no explicada, siento que es mucho... El error estadístico es la variabilidad no explicada. Claro, pero Por no es modelo. solamente el error instrumental, sino que también puede ser ahí toda la variedad, porque estamos teniendo en cuenta solamente un factor en este caso. Exactamente, son esas otras variables que Arnaldo les decía que uno tiene que ser cuidadoso, ya sea desde el diseño del experimento o desde el modelo, ¿sí? Porque es el ruido, básicamente, todo lo que está metido en este término.
Bien, y una manera de achicar ese, por ejemplo, si fuera gigante, es tratar de modelar otros factores y ver si eso baja. Esa es una alternativa. Sería, por ejemplo, quiero meter otro factor. Además de ver cómo impacta la vibración, quiero ver cómo impacta el nivel de sueño de la persona. ¿Duerme bien, duerme mal o duerme más o menos? Bueno, sencillamente pongo este otro término en el modelo y ahí lo que estoy haciendo es reduciendo a esta otra bolsa de gatos. Tal cual, sí, se puede. Se lo hace, de hecho. Bien, ahí voy entendiendo, gracias. Fabuloso. Nada más que, para lo que es este curso, gente, solamente vamos a meterle un término explicativo a nuestro ANOVA. ¿Sí? Yo puedo hacer una ANOVA bifactorial, trifactorial, le puedo meter un montón de términos, pero eso es más complicado el asunto. Hoy arranquemos tranqui. ¿Sí? Si quieren, en algún momento hacemos un curso 2.0 con la extensión de todos estos modelos. Pero bueno, paso número 1 entonces, en mi cabecita me planteo qué es lo que está haciendo la ANOVA en definitiva. Vale. Paso número 2. Acuérdense que hay una prueba de hipótesis. Hay una prueba de hipótesis subyacente al análisis de la varianza. ¿Sí? Tengo una hipótesis nula que plantea igualdad de medias poblacionales. ¿Sí? Esta sería la media poblacional de frecuencia cardíaca de personas sometidas a bajo nivel de vibración, y lo propio para moderada y alta vibración. Esa es mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa es que alguna de ellas, no sé cuál, y eso es importante, alguna de ellas es distinta. ¿Sí? Esta es mi batería de hipótesis. Esta es una, no es necesario que la anoten, alternativa de redacción de la hipótesis. Yo puedo decir que el efecto de la vibración baja es igual al efecto de la vibración moderada, es igual al efecto de la vibración alta, todas son nulas. No tiene efecto la vibración sobre mi variable respuesta. Eso es lo que me está diciendo esta alternativa. Tau 1 igual a Tau 2 igual a Tau 3 igual a Tau 0, contra la alternativa de que al menos uno de los Taus es distinto. ¿Sí? ¿Por qué se las pongo? Son exactamente la misma. Dicen exactamente lo mismo. Como ustedes ya están acostumbrados a esta, sigamos usando esta. ¿Sí? Pero se las cuento como un chusmerío por si en algún momento, leyendo un paper, leyendo un libro, se topan con esta otra, sepan que está diciendo exactamente lo mismo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Ok, y ahora vamos a Infostat. Y esto es lo que yo les decía. Hice capturas de pantalla paso por paso de todo, con las salidas inclusive, para que les sea más sencillo para ustedes. Vamos a hacerlo ahora. Estadística. Análisis de la varianza. Voy a poner limpiar porque ya me quedó anotadito esto porque yo ya venía jugando con los gráficos. Vamos a poner todo de cero. Quiero evaluar como variable dependiente qué tan rápido laten esos corazoncitos en función de mi variable de clasificación, que es vibración. Le doy a aceptar. Te aparece este cuadro. No quiero que toquetemos nada por ahora. No quiero que toquetemos nada de este cuadro, ¿sí? Ni de las otras solapas, ¿sí? Nada. Sí, una consulta. ¿Están todos ahí? Está suponiendo que hiciste un Shapiro antes y que las varianzas son... Ahí vamos con eso, no me spoiles. Para. Ahí chequeamos eso. ¿Están todos a este punto? Sí. Perfecto. Le voy a dar a aceptar. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Focalícense en esta salida de aquí. Dice cuadro de análisis de la varianza, sumas de cuadrado de tipo 3. Ignoren ese detalle teórico súper feo. ¿Sí? Ignórenlo y vamos a directamente lo que nos importa a nosotros. Fíjense. Yo en mi modelo de ANOVA solamente puse un factor. Mi factor se llamaba vibración.
¿Sí? Solamente puse un factor. Por ende, fíjense que estas dos filas tienen exactamente los mismos números. Si yo hubiese puesto un segundo factor, como recién decíamos hipotéticamente, quiero ver qué le hace, además de la vibración, la calidad del sueño, ¿sí? Me hubiese aparecido otra columna aquí que iba a decir sueño, ¿sí? Otro factor. Bueno, en ese caso ya iba a ser distinto lo que figura en esta línea de modelo versus lo que dice las líneas de los factores. En este caso, como solo tengo un factor explicando mi modelo de ANOVA, estas dos líneas coinciden 100%. ¿Sí? Un detallecito. ¿Qué tengo que sacar yo de esta tabla? Ignoremos los detalles de suma de cuadrado, grado de libertad, cuadrado medio, porque son cosas que exceden a la teoría que hemos visto hoy. Ustedes focalícense directamente en el estadístico F de Fisher, que es el que a vos te permite tomar una decisión acerca de tu batería de hipótesis. ¿Recuerden cuál era mi hipótesis nula aquí? Hipótesis nula es que todas las medias son iguales, versus la alternativa de que al menos una es distinta, no sé cuál, pero al menos una. Bueno, para poder decidir eso, el software te calcula un estadístico, en este caso el F, que lo que tenemos que ver es si es muy grande o muy chiquito. Bien, ¿cómo determino si ese F es grande? Y eso me va a permitir a mí rechazar. O si es chiquito, y ahí yo voy a tener que no rechazar, con el criterio del p-valor. En este caso, viendo ese p-valor, que es menor a 0,0001, tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Puedo decir que hay una media que es distinta. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo que ustedes anticipaban viendo este gráfico o este gráfico tiene su correlato formal inferencial con este p-valor. Tiene correlato. Ok. Ahora, ¿qué pasa, gente? El ANOVA es muy robusto, es muy es la diva, como yo les decía, de los test, nada más que tiene muchos peros. Primer pero, te dice que hay una media que es distinta, pero no te dice cuál. No me está diciendo cuál de estas medias es distinta a las otras. ¿Sí? El ANOVA se dice que es un test omnibus. ¿Sí? Significa que evalúa una hipótesis global. Che, las medias son todas iguales o hay alguna que es distinta. Esa es una hipótesis global. El ANOVA es omnibus porque solamente mira una hipótesis global. No mira subhipótesis. ¿Qué sería una subhipótesis? Che, alta y baja son iguales. Esa es una subhipótesis. Che, alta y moderada son iguales. Segunda subhipótesis. Che, baja y moderada son iguales. Esa es mi tercer subhipótesis. El ANOVA no lo hace. ¿Sí? El ANOVA no chequea subhipótesis. Solamente chequea la hipótesis global de que todas son iguales o alguna es distinta. Entonces, como el ANOVA se lavó las manos olímpicamente después de decirme que hay una que es distinta, yo ahora quiero saber cuál. Entonces, me voy a los test de comparaciones múltiples a posteriori que me van a terminar de sacar la duda. ¿Cómo hago un test de comparaciones múltiples a posteriori? De nuevo hago exactamente lo mismo. Me voy a análisis de la varianza. Le doy a aceptar tal cual estaba todo cargado. Y fíjense que hay una solapa que dice comparaciones. Entran ahí. Y se van a topar con todas las comparaciones posibles. Fíjense que estaba tildada por defecto ninguna. Por eso, la salida de la ANOVA que hice recién no me tiraba ninguna comparación. Porque yo le dije, che, no quiero que me compares nada. Ahora sí quiero que me compare las medias. Profe, ¿puede repetir otra vez, profe? Es que no entendí el análisis de la varianza. En cuanto a pasos, hemos ido de nuevo a estadística, análisis de la varianza. Dejamos todo cargado como lo tenías de antes.
frecuencia como dependiente, vibración como clasificación, le doy a aceptar. Tenemos esta primer solapa, que era la que hemos visto hace un ratito. Fíjate que estamos en la solapa que dice modelo. ¿Sí? Vete a la solapa de al lado que dice comparaciones. ¿Estás? Sí, sí, ahora ya, profe. Perfecto, buenísimo. ¿Qué elegimos aquí? Como ya conocen el Tukey, listo, usemos el Tukey. Una vez que marco Tukey, le doy a aceptar. Y fíjense lo que me aparece. Test de Tukey. ¿Sí? Sigo manteniendo mi nivel de significancia del 5%. Y me calcula la diferencia mínima significativa que tiene que haber entre las medias para que Tukey considere que son distintas. ¿Sí? Como mínimo, la media de uno menos la media de otro, como mínimo tiene que ser, vamos a redondear, 17, como mínimo, para que Tukey considere que son distintas. Entonces, veamos la tabla. Dice, en cuanto a vibración, yo clasifiqué a mis pacientes en 3 grupos. Estas son las medias. Ese es el N. De ahí veo que el diseño es balanceado. Ese es el error estándar. Y fíjense, esta media menos esta media te da casi un 40. ¿Sí? Si yo hago 109,17 menos 73, te va a dar más o menos 40. 40 es más grande que este número. Por ende, Tukey considera que estos dos grupos son distintos. Y la manera de reflejarlo es poniéndote letras distintas. ¿Sí? Generalmente se le pone la letra A al grupo que tiene la media más baja y así vamos siguiendo alfabéticamente con los grupos que tienen medias cada vez más altas. ¿Sí? Dejamos la letra A para el grupo de bajo, le ponemos una letra distinta, B, para el segundo grupo. ¿Sí? Letra distinta porque acabo de chequear más o menos que esta media versus esta otra media tiene una diferencia de más o menos 40 puntos, que es mucho más grande que este valor crítico. Ahora, fíjense lo que ya gráficamente nosotros habíamos visto, estas dos medias. ¿Sí? La resta entre uno y otro me da 0,5. 0,5 es más chiquito que este valor. Entonces, lógicamente, el Tukey me dice, no, esa diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa. Por eso, a mi tercer grupo le pone la misma letra que le había puesto al otro. ¿Se entiende, gente, lo que está haciendo el Tukey? Sí, claro, estaba comparando y ahí Se entiende, profe. se entiende que la Tengo pregunta. primera es diferente de las otras dos. Profe, pregunta. ¿Él supuestamente tira esa alineación de izquierda a derecha por defecto? ¿Qué líneas, perdón? ¿Qué líneas? ¿A dónde estás viendo? En la casilla de A y B, profe, en el resultado. Por defecto le va a poner la letra A a la media más baja. Sí, sí, pero la alineación es que te digo, profe. Ah, que esté en esta columna o en esta otra. Sí, 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 sí. Sí, sí, por ¿O defecto son te lo pone columnas, así. puede ser? Sí, sí, te lo pone así por defecto. Bien, ok, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, gente, ustedes ateniéndose ya a su p-valor y a su Tukey, ¿cómo lo pueden reportar a esto? Podrían hacer dos cosas. Podrían agarrar el gráfico. Yo prefiero hacer esto. Agarro el gráfico y le pongo... ¿Dónde está? Aquí. Ven que hay una letra T. Bueno. Le voy a poner las letras del Tukey. Esto era grupo B. Esto otro también es grupo B. ¿Sí? Lo cual está diciendo que no hay diferencias entre alta y moderada vibración. Pero sí hay diferencias respecto a este grupo, que le vamos a poner la letrita A, tal cual me lo dio Tukey. ¿Sí? Yo reportando este gráfico, ya sé que hay diferencias entre los grupos. Esa es una manera. También yo les sugiero que siempre pongan el p-valor, siempre, para que el lector tenga toda la información disponible. ¿Sí? Entonces ustedes pueden reportar esto y listo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que agarren la tabla esta, ¿sí? Y reporten los grupos, pongan el N, pongan la media,
más menos el valor del error estándar, ¿sí? Una columnita con el p-valor, ¿sí? Y le ponen también las letritas del Tukey. Letra A, letra B, letra C. ¿Sí? ¿Los reportan de manera tabular o los reportan de manera gráfica? ¿Me van siguiendo hasta ahí, che? No, este último paso no pude seguirlo bien, profe. Bueno, ¿cómo reportar en un paper? Que es lo que ustedes en definitiva van a tener que hacer, paper o trabajo de final de maestría o de doctorado, lo que sea. Primera alternativa, que es la que a mí me gusta, es esta. ¿Sí? Que es el gráfico de puntos con media y de desvío estándar. Le pongo las letras que me salió del Tukey y le pongo la p-valor de la ANOVA, que era el test ómnibus con el cual partimos. Esa es la primera alternativa. ¿Hasta ahí estás? Sí. Bien, perfecto. Y la otra alternativa es que hagas exactamente lo mismo, nada más que en una tabla. Bien, ¿y no convendría poner el gráfico y la tabla que nos dio el Tukey? No. Este gráfico pelado sin las letras y esto. Claro. No lo suelo ver en las publicaciones, la verdad. Bien, bueno, gracias. Bien. Ok. Un detallecito, no hace falta que lo ahondemos mucho, pero recuerdan que Anita les ha dicho, che, hay un montón de test a posteriori, hay como, no sé, 50. Quiero mostrarles solamente, uno generalmente suele utilizar siempre el mismo. ¿Sí? Voy a poner Jeffe. Jeffe está bueno para cuando... El Tukey está buenísimo con los diseños balanceados, como ser este ejemplo que acabo de abordar, era 10 por grupo. Entonces, Tukey está buenísimo. El Jeffe está bueno cuando el diseño es desbalanceado. ¿Sí? He leído eso en los papers. Nada más que es más estricto. ¿Sí? Necesita una diferencia mínima significativa más grande para decirte que los grupos son distintos. ¿Sí? Miren, yo marqué Jeffe, le voy a dar a aceptar. Mira el valor de diferencia mínima significativa según Jeffe, 17,6. Compáralo con el del Tukey, que era 16,8. Es más difícil con un Jeffe encontrar diferencias significativas porque su punto de decisión es más grande. En este caso, gente, fíjense que como son tan notorias las diferencias entre los grupos, entre el grupo baja versus los otros, sigue manteniendo lo mismo, las mismas letras. ¿Sí? Pero sepan eso, dependiendo cuál es el test a posteriori que ustedes elijan, puede ser que no coincidan las letras. ¿Sí? Eso entonces, sí, dime. Perdón, ¿por qué lo usaríamos entonces si es menos sensible a las diferencias? Porque, por ejemplo, yo en este caso, por tener el diseño balanceado, Tukey está buenísimo. Me voy adelantando, pero también sé que en este ejemplo se me está cumpliendo normalidad y homogeneidad de varianzas. En esos escenarios, Tukey está buenísimo. Ahora, si no se te cumple la homogeneidad de varianza, el diseño es desbalanceado y te pasan otros peros, Tukey no te conviene tanto. ¿Sí? No está bueno el Tukey. Entonces tienes que utilizar otras alternativas como ser este. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, arrancamos jugando con los datos, haciendo unos grafiquitos bien bonitos. Después nos fuimos a la parte inferencial, que era lo que ustedes querían, y les mostré cómo reportar esto en un paper. Ahora, respiramos hondo y nos acordamos de un pequeño detallecito. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? Che, la ANOVA, muy bonito todo, muy robusto, es un amor, es la diva, pero tiene peros. Ya les dije cuál era el primer pero. Te dice que hay una que es distinta, pero no te dice cuál. Entonces tengo que ir y molestarlo a Don Tukey para que me haga el análisis. Bueno, primer pero de la ANOVA. Segundo pero de la ANOVA, que es el pero más importante de la ANOVA, que recién uno de ustedes ahí lo mencionó. El ANOVA, por ser un test paramétrico, tiene supuestos que si no se te cumplen, el test no sirve. ¿Cuáles son los supuestos que están detrás del análisis de la varianza? Vamos por acá. Supuestos del análisis de la varianza. Los errores, ¿sí? Que ahí les cuento que es un error, los errores
tienen que tener distribución, eso significa la virgulita, tienen que tener distribución normal, tienen que ser independientes, y esos errores tienen que tener una media de 0 y tiene que haber homogeneidad de varianzas. Esos son los supuestos de la ANOVA. ¿Sí? ¿Qué es un error? Ahí les voy a mostrar cómo los calculamos en el Infostat. Los errores son distancias, son diferencias. ¿Sí? Son las distancias que hay entre un valor y una media. Eso es un error. ¿Sí? Una distancia que hay entre un valor observado, el valor ese que vos tienes en tu Excel, y la media. Eso es un error. ¿Sí? Son distancias, los errores son distancias. En Infostat figuran como residuos. Es sinónimo. Error. Una pregunta. Son distancias. Dime. ¿Estos supuestos lo tenemos que ver antes de realizar el análisis de la varianza o después? Muy bien. Yo ahora lo puse, la corroboración de supuestos después, ¿sí? Pero en la práctica, yo lo que hago es, primero chequeo los supuestos, primero los chequeo, y si se me cumplen, me quedo aquí, y si no, me voy para otra alternativa. ¿Sí? En la práctica, sí, se hace eso que dice Jos. Entonces, los errores o residuos son distancias entre un valor y una media, tienen que tener distribución normal, ser independientes, con media 0 y homogeneidad de varianzas. ¿Sí? La independencia es un término, es un supuesto que se garantiza por diseño. ¿Sí? Básicamente, lo voy a decir así muy por encimita porque no lo vamos a corroborar a esto con Infostat, esto está garantizado por diseño. Básicamente sería que en nuestro ejemplo de los tractores, yo por cada tractor tengo solamente una observación. Solamente una observación tengo. Por cada elemento tengo una observación. ¿Sí? A cada individuo que se subió al tractor, le hago solamente una medición de la presión arterial. Solamente un valor. ¿Sí? Eso significa, bien así por encimita, que los errores sean independientes. ¿Sí? Lo garantizas vos. Vos me dices, che, yo a cada individuo solamente le tomé la variable de respuesta una única vez. ¿Sí? Este otro supuesto es teórico. Entonces tampoco lo vamos a corroborar con el Infostat. Por ende lo paso rapidito. ¿Sí? Esto es teórico, se lo asume como tal, es un voto de fe. ¿Sí? Me quiero focalizar fuerte en estos. Porque esto yo lo puedo chequear con Infostat. ¿Sí? Que los errores tengan distribución normal y haya homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Esto yo lo puedo y lo debo de chequear. ¿Sí? Vamos a ver primero la normalidad. ¿Sí? La normalidad de los errores. Hay dos alternativas para ver si los errores se están distribuyendo de manera normal. ¿Sí? Una alternativa es hacer un gráfico y la otra alternativa es hacer una prueba de hipótesis. Método gráfico es un gráfico que se llama cucuplot. ¿Sí? La idea del cucuplot es básicamente que estos puntos se alineen sobre la recta esta que está a modo de bisectriz en el medio. ¿Sí? Cuando eso ocurre, cuando los puntos se alinean sobre esta recta azul de aquí, yo puedo decir que los errores tienen distribución normal. Si veo en cambio que el patrón de los puntos es muy alejado de esta recta, y imagínense que, no sé, tienes los puntos que van y vienen así, hacen como una viborita, ¿sí? Eso es una desviación muy fuerte de la normalidad. ¿Sí? Es un método gráfico, se llama cucuplot. Ustedes ya han visto métodos gráficos que te pueden indicar más o menos si una variable tiene distribución normal. ¿Han visto el histograma? ¿Sí? Lo vieron ayer con Arnaldo varias veces. ¿Sí? Un boxplot también te puede mostrar. ¿Sí? Hay varios gráficos, pero este cucuplot tiene mucha fama en los papers. Sobre todo suele aparecer mucho la mención al cucuplot. ¿Cuál es el problema del cucuplot? Que es una lectura muy a ojo la que vos haces. ¿Desde qué punto yo digo que hay una desviación muy fuerte de estos puntitos rojos respecto a la recta? ¿Desde cuándo? No lo sé, eso es muchísima práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que ya conocemos por las clases anteriores, que es un test formal, una prueba de hipótesis. ¿Sí? Hay muchísimos test que formalmente te evalúan con una prueba de hipótesis la normalidad. ¿Sí? Hay más de 50. Ustedes conocen Shapiro-Wilk. ¿Sí? Aquí les dejo los nombres de otros. Nosotros vamos a manejar con Shapiro-Wilk.
Una sugerencia de los papers es que uno haga las dos cosas, las técnicas gráficas combinadas con los tests formales. Es una sugerencia de los autores, pero la verdad es que uno directamente va y se fija en esto. Bueno, eso en cuanto a la normalidad. En cuanto a la homogeneidad de varianzas, lo mismo. Hay métodos gráficos y hay métodos numéricos. El método gráfico que vamos a hacer es un gráfico de dispersión en donde voy a tener a esos famosos errores o residuos, ¿sí?, que eran las distancias entre cada valor y la media, ¿sí?, en función de los predichos. Los predichos son la media del grupo, gente. ¿Sí? Los predichos son la media del grupo. No sé si no alcanzan a notar aquí que los puntos están como alineados. Fíjate, este punto está alineado con este, está alineado con este. Aquí se ve mucho más sencillo. Este punto está alineado con este otro, con este otro. Bueno, estos 3 puntos corresponden a un grupo con el que yo he trabajado. ¿Sí? Fíjense, están alineados. Aquí hay un grupo, otro grupo, 3, ahí hay 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Aquí hice una ANOVA con 8 grupos. ¿Sí? Residuos versus el predicho, que es la media de cada grupo. ¿Sí? Cuando yo haga este gráfico con mi ejemplo de las vibraciones, yo voy a tener 3 grupos. Entonces voy a ver las nubes de puntos ordenadas en 3 hileras. ¿Cuál es la idea de este método gráfico? Que en torno al 0, ¿sí?, en torno al 0, la distribución de estos errores en todos los grupos sea más o menos la misma. Si yo llego a ver un grupo que tiene los puntos muy concentrados en torno al 0, pero después tengo otro grupo que tiene los puntos muy dispersos en torno al 0, yo lo tomo como que las varianzas no son homogéneas. De nuevo, este método gráfico tiene la contra de que es a ojo. Lo vamos a formalizar con algo que ya han visto ayer, que son los tests. Por ejemplo, con Arnaldo han hecho el test de homogeneidad de varianzas, el F, ¿sí?, y estoy seguro que Mariano les ha mencionado la palabra Leven y Bartlett. ¿Sí? Yo les voy a mostrar cómo hacer Leven. Ok. Hasta ahí, gente, ¿creen que me van siguiendo? Ahora lo hago todo, pero ¿creen que me van siguiendo? Sí. Bueno, genial. Como los supuestos se aplican sobre estos famosos errores o residuos que son distancias entre lo observado y la media, tengo que obtener estas distancias. Entonces, vamos a ver en Infostat cómo se obtienen las distancias, los errores, los residuos, para después hacerle la normalidad y la homogeneidad. Vamos a Infostat de nuevo. Vamos a ir de nuevo a análisis de la varianza. Todo lo que habíamos hecho antes lo mantenemos. Le doy a aceptar y fíjate, ¿sí?, dice guardar. Y fíjate las palabritas que aparecen. Residuos, que son estos errores o distancias. Predichos, que les dije que era la media de cada grupo. ¿Sí? Bueno, quiero que marquen eso. Marquen residuo, marquen predicho, y quiero que marquen también este otro que dice residuos absolutos. Solamente me va a quedar destildado el residuo estudentizado. Cuando tengan esas 4 cosas tildadas, le dan a aceptar y te va a aparecer el ANOVA, que yo ya lo hice, no lo quiero ver. Lo que quiero ver, gente, es lo que apareció en la tabla. Mi base de datos tenía estas 3 columnas. Y fíjate que ahora me aparecieron estas otras 3. Bueno, ¿cómo se llaman estas columnas? Residuo, ¿sí?, el error, la distancia, ¿sí?, residuo de frecuencia cardíaca, residuo absoluto de frecuencia cardíaca y predicho de frecuencia cardíaca. 3 columnitas. ¿Qué hacen estas? Dime. Repita, por favor, disculpe. Sí, ¿cómo no? Sí, este ejercicio. En estadística, análisis de la varianza, todo como lo teníamos cargado antes, aceptar, y aquí en residuo, en guardar, tecleamos residuo, tecleamos predicho, tecleamos absoluto. ¿Es en comparaciones o en, en contrastes? En ninguna de esas 2 que acabas de decir. En modelo. En módulo.
En modelo, ahí, la primer solapa. ¿Lo tienes? Ok, residuo. Residuo, predicho y Predicho. absoluto. Y absoluto residuo. Ajá. Perfecto. Que solamente te quede sin marcar residuo estudentizado. Ujú. ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces se te tienen que haber creado estas 3 columnas nuevas. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije que era el famoso predicho? La media de cada grupo. Fíjense estos números que me aparecieron. 109. Repetido muchas veces. Muchas veces. ¿En quiénes me aparece el 109,67? Y en los que tienen la palabrita alto. ¿Qué es ese 109,67? La media. Después, ¿qué me apareció? 73,07. En todas las celdas de frecuencia baja, me aparece 73,07. Y sí, porque es la media. Y después tiene que aparecer este mismo número, 109,17. Perfecto, ahí está, 109,17 repetido para cada uno de los pacientes de este tercer grupo. ¿Sí? Es la media de cada grupo. Le voy a llamar predicho. Es la media del grupo. Bueno, ¿qué es esta columna? Residuo o error. Dije, es la diferencia que hay entre un valor observado y una media. Si ustedes hacen 115,77 menos 109,67, pongan las manos al fuego que les va a salir 6,10. 106,78 menos 109,67 les va a salir esto. Los residuos son distancias entre valor observado y media. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Fabuloso. ¿Y qué es la última columna? Fíjense que es exactamente la misma que esta otra, nada más que le saco el signo. ¿Sí? Por eso se llama absoluto, no me importa el signo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, nada más que no tiene el signo. Con estas 3 columnas, yo puedo chequear supuestos. ¿Me dan el ok para que empiece a chequear supuestos? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, vamos a chequear normalidad primero. Vamos a hacer el gráfico de qqplot. Gráficos. qqplot. Sí, es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta opción, qqplot. Dentro de gráficos, sexta opción, qqplot. Entro aquí. ¿Qué tengo que poner dentro de variables? Residuo de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Residuo de frecuencia cardíaca. Estoy poniendo esta columna de aquí, residuo, la distancia entre los valores y la media. Eso es lo que voy a utilizar para mi qqplot. ¿Sí? Residuo de frecuencia cardíaca. Le doy a aceptar. Y me dice, che, vos, ¿qué distribución estás queriendo poner a prueba? Está marcada por defecto normal. ¿Sí? Yo quiero chequear si es que tiene distribución normal esto. Entonces lo dejo ahí. Por defecto lo dejo ahí. Le doy a aceptar y ahí está mi qqplot. Y vos dices, Nico, ¿cuál era la idea? Que los puntos estén lo más cerca posible de esta bisectriz, de esta recta de aquí. Esa era la idea. Y vos me dices, y Nico, yo veo que como que no están muy cerca, o mejor dicho, no sé qué tan cerca tienen que estar. O desde cuándo yo digo, che, no, esto no es normal. No lo sé. Con el qqplot, la verdad que necesito tener el ojo muy entrenado. Así que yo se los muestro el qqplot solamente para que conozcan que exista y se lo van a topar en los papers. Pero es mucho más seguro para nosotros ir y ver un p-valor. Y chau. Entonces, vamos a buscar en estadística la prueba que han hecho ayer con Arnaldo, de Shapiro-Wilk. Inferencia basada en una muestra. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Saquemos la variable cruda y pongamos el residuo. Ahí les cuento por qué, gente. ¿Por qué el residuo y no la variable cruda? Ahora confíen en mí. Ponemos residuo de frecuencia cardíaca. Lo mismo con lo que dice el qqplot. Residuo, no el absoluto, residuo.
Y le voy a dar OK y me va a aparecer un p-valor. Respiren hondo y recuerden cuál era la hipótesis nula de un Shapiro-Wilk. ¿Cuál es la hipótesis nula de un Shapiro-Wilk? Que hay normalidad. Que el estudio está balanceado, que vemos varianzas. No, para, del Shapiro-Wilk. Del Shapiro. Que todas las medias son iguales. ¿no? Bien, perfecto. Que los residuos tienen distribución normal. Esa es la hipótesis nula de mi Shapiro, contra la alternativa de que no la tiene, no tiene distribución normal. Pregunta, cuando yo le dé OK a esto, ¿voy a querer ver un p-valor menor o mayor al alfa para quedarme tranquilo? Mayor. Perfecto. Le doy OK y veo que, en efecto, el p-valor es mayor al alfa, entonces no rechazo hipótesis nula. Me quedo tranquilo, hay distribución normal. ¿Sí? Esto ya lo han visto en la clase de ayer. ¿Por qué yo les decía pongan residuo y no la variable cruda? Porque piensen ustedes, gente, que yo estoy teniendo 3 poblaciones. ¿Sí? Estoy teniendo 3 grupos. Estoy teniendo baja vibración, moderada vibración, alta vibración. Estoy teniendo 3 grupos. Entonces, si es que tengo 3 campanitas normales, el software va a ver eso si yo pongo la variable cruda. Va a haber 3 campanas y va a decir, uy, ¿qué es esto? ¿Es o no es normal? En cambio, cuando yo trabajo con el residuo, lo estoy poniendo todo a la misma altura. Entonces, es importante trabajar, cuando estoy haciendo una ANOVA, con los residuos. ¿Sí? Profe, y eso sería en el caso de cuando estamos trabajando con 3 o más comparaciones. Uh-huh. Trabajamos de esa manera, que sería diferente a lo que vimos ayer, que trabajamos tal cual. Con dato crudo. Exactamente, tal cual. Profe, ahí yo lo que hice es, hice lo mismo que vos, el Shapiro-Wilk, pero lo particioné por cada una de las vibraciones. No hace falta. Se cumple el supuesto en todas. Pero Está bien, no hace falta. Vos, al usar la solapa de residuo, ya te estás atajando de hacer la partición. Ah, ok. Pero no habría una forma más adecuada para hacerlo. No. Okay. Profe, ¿pero se puede hacer con la partición y el dato crudo? Mira, te voy a poner la variable cruda y también te voy a poner el absoluto para que veas lo que sale. Sin particionar por nada. Mira, lo que nosotros tenemos que ver es esto. ¿Sí? Si vos ponías la variable cruda, bueno, en este caso coincide. ¿Sí? Puede ser que no te coincida. En este caso coincide. Ahora, no le vayas a pifiar y vayas a poner residuo absoluto, porque fíjate que ahí la decisión cambia completamente. ¿Sí? Traten de utilizar siempre residuo. ¿Todo bien hasta ahí, che? Esto es normalidad. Ya la chequé, me quedo tranquilo por este lado. ¿Puedo seguir con homogeneidad de varianzas? Sí. Dale. Homogeneidad de varianzas también tenía una alternativa gráfica que la hago rapidito. ¿Sí? Me voy a gráfico, diagrama de dispersión y pongo residuos, los crudos, en función de predichos, ¿sí? Que acuérdense eran las medias, ¿sí? Residuo versus predicho. Aceptar. Bien. Lo voy a hacer al gráfico un poquitito más ancho. ¿Sí? Bien. Voy a poner el 0 en el eje de las Y. ¿Sí? Me voy a herramientas gráficas. O sea, si ustedes tocan el grafiquito, ¿sí? Se te tiene que haber abierto junto con esta otra solapa, para que vos cambies tamaño de letra y demás. En el eje Y le voy a poner que me marque el 0. ¿Sí? Ahí está, ahí me aparece el 0. Aquí tengo 10 puntos de un grupo, aquí tengo 10 puntos del otro grupo y 10 puntos de mi tercer grupo de pacientes. Fíjense que estas 2 nubes de puntos están muy juntitas entre ellas. Y sí, porque se acuerdan que las medias eran muy parecidas. Era 109,67 y 109,17. Entonces, las dos nubecitas de puntos están muy solapadas.
¿Cuál era la lectura del gráfico de residuos versus predichos? Bueno, si en torno al 0 la dispersión de estos errores es más o menos la misma, yo digo que hay homogeneidad de varianzas. Como esto es muy a ojo, me voy por la alternativa más confiable para nosotros, que es hacer un test y chau. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un test de Leven. Test de Leven. Ustedes ayer han visto el F con Arnaldo. Profe. Hoy les muestro el de Leven. Sí, dime. No le seguí aquí en este. Este gráfico, en gráficos, en el que yo he marcado sí, es gráfico, diagrama de dispersión, residuo de frecuencia cardíaca, predichos de frecuencia cardíaca. En el eje de las X. En el eje de las X el predicho, tal cual, que es la media de los grupos. Ok. ¿Sí? Aceptar. Ok. Acá dijo que en el eje de las X le colocamos el 0. En el eje de las Y, el 0. Eje de la Y. ¿Sí? Y ahí tiene que haber aparecido esta línea de aquí. No me aparece. ¿Le diste Enter? Ahora sí. Perfecto, genial. El Enter es la clave. ¿Sí? Bueno, la idea aquí era que vos, en torno a esa línea que es el 0, veas si es que estas nubes de puntos están igualmente desparramadas. Si la respuesta es sí, hay homogeneidad de varianzas. Si la respuesta es no, si vos ves, che, en este grupo tengo los puntos súper concentrados en torno a la línea del 0, y después tengo otro grupo que los tengo súper desparramados, y ahí no hay homogeneidad de varianzas. En este caso, parece como que sí, pero lo voy a chequear formalmente con el test de Leven. ¿Cómo se hace un test de Leven? Me voy a análisis de la varianza una última vez. Limpio todo. Análisis de la varianza. Y voy a poner en variable dependiente residuo absoluto, que era lo que todavía no había utilizado. En variable dependiente, residuo absoluto. Y en variable de clasificación, la frecuencia cardíaca, la vibración. Test de Leven, entonces, es una ANOVA, ¿sí? Procedimentalmente es una ANOVA lo que estoy haciendo, nada más que la variable de respuesta es el residuo absoluto. Si le doy a aceptar, me va a aparecer un p-valor. ¿Cómo quiero que sea ese p-valor si yo me quiero quedar tranquilo con que hay homogeneidad de varianzas? ¿Chico o grande? Grande. Perfecto. Igual que en el Shapiro. ¿Sí? Le doy a aceptar. Perfecto. Fíjense. 0,05, medio que pegó en el arco, pero me sirve. Es más grande que el alfa. Entonces, me quedo con mi hipótesis nula que dice que los residuos tienen homogeneidad de varianzas. Las varianzas son homogéneas. ¿Todos han llegado hasta aquí? ¿Está todo bien? Sí. Perfecto. Recapitulando, profe, una vez que tenemos los datos, hacemos los dos gráficos, digamos, el de normalidad y el de los residuos. Antes tendríamos que hacer la ANOVA para pedirle los residuos, exacto, todo. Tal hacemos cual. los gráficos y hacemos los test. Exactamente, tal cual. Tal cual, exactamente eso. Todo esto, yo dejo las salidas aquí, todo, en la explicación de qué significa cada columna, todo, se los dejo. ¿Sí? Los gráficos, todo. Bueno, ¿por qué es importante, gente, el asunto de chequear los supuestos estadísticos? Sencillamente porque si no se cumplen, las inferencias no son válidas. El p-valor yo no puedo confiar. ¿Sí? Entonces, sí o sí hay que chequearlos. Yo lo que hice fue, de malo nomás que soy, ponerme a buscar papers a ver si es que en materiales y métodos dicen que chequearon supuestos o no. ¿Sí? De malo que soy nomás. Fíjense este. Dice, efectos fisiológicos de las vibraciones
sobre conductores de tractores bajo distintas condiciones de arado. Materiales y métodos dice, se realizó un análisis de la varianza con 3 factores para determinar el efecto de los parámetros bajo investigación. La variable independiente fue el tipo de campo con 2 niveles, húmedo y seco, niveles de vibración con 3 niveles, como los que hice yo, y condiciones del equipo en la granja con 2 niveles, sin y con equipamiento. La variable de respuesta fue la frecuencia cardíaca. Me describe el ANOVA, pero no me dice nada acerca de los supuestos. Si no me lo dice, yo no sé si los ha chequeado. Y por ende, yo no confío, gente, en los resultados de este paper. Tan sencillo como eso. No confío. No confío. Vamos a ver cuál es la manera correcta de redactar estas cosas. ¿Sí? Yo en este primer paper no confío. Vamos a ver otro. Dice, desempeño operacional de un tractor como función de la proporción de mezcla y el tipo de combustible. Y en materiales y métodos dice, los datos se sometieron a un test de normalidad de los errores o residuos, Shapiro-Wilk, puntualmente, y no conforme con eso, le hizo también Kolmogorov-Smirnov, que es otro test que también evalúa exactamente lo mismo. Ambos mostraron normalidad. Después dice, se realizó un análisis de la varianza para todas las variables, se hizo un tuque y bla, 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 bla. Chequea normalidad, pero no me chequea homocedasticidad. Entonces, este segundo trabajo, yo tampoco confío en su p-valor. Vamos con este otro. Dice, este es el con el que habíamos arrancado, este ejemplo. Dice, este me encanta. Dice, de acuerdo al teorema central del límite, los resultados obtenidos se asume que siguen una distribución normal. Se realizó un test de Leven para verificar homogeneidad de varianzas. Bueno. Todo bien con la homogeneidad de varianzas. Dice que usaron Leven. Fabuloso. Mi problema está con el supuesto de normalidad. Aquí dice que ellos se agarran de un teorema matemático que se llama teorema central del límite o teorema del límite central. ¿Sí? Es un teorema matemático que dice que a medida que el n aumenta, la variable tiene distribución normal. ¿Sí? Dicho así muy, muy rapidito. Eso es lo que dice el teorema. Aquí debe ser que tenían un n bastante grande, entonces ellos dijeron, bueno, listo, tengo un n de 1000, por teorema central del límite, la variable tiene distribución normal. Pero ¿qué pasa? Capaz que no. Capaz que no. O sea, capaz que tienes un n grande, pero tu variable no tiene distribución normal. Ejemplo muy bruto. Si vos tienes un 0 y 1, presente, ausente, sano, enfermo, ponele el n que se te antoje, ponele 10.000 millones. Nunca va a ser normal un 0 y 1. Entonces, teorema central del límite, yo no lo agarraría. No me atajo con esto. No les costaba nada hacer un Shapiro-Wilk. Entonces, tampoco me gusta este paper. Tampoco confío tanto en sus resultados. Un último. Efecto de la edad sobre la motilidad espermática, la cinemática y la morfometría en esta variedad de ganado. Y dice, se evaluó la homocedasticidad con Leven y la distribución normal se la evaluó con un gráfico. ¿Sí? Un cucuplot sería. En este caso, me está transparentando que hizo las cosas bien. Que la ANOVA cumple con sus dos supuestos, por ende, yo confío en sus resultados. ¿Se entiende, gente, esto? Sí, y va una consulta, y nada más con decir que lo hizo mediante gráfico, o sea, te corrobora los normales resultados que puede haber obtenido. Ya al menos me está diciendo que fue consciente de que la normalidad repercute y que lo evaluó con un cucuplot. O sea, yo lo que les digo del cucuplot es sencillamente que vos tienes que tener el ojo entrenado para poder leerlo. Si esta persona tiene el ojo entrenado, buenísimo, genial, ya está, confío en él. Ok. Pero lo probó, nada que ver con el anterior que se agarró de un teorema matemático.
¿Sí? Eso es lo importante, corroborar las cosas, gráfica o numéricamente, pero corroborarlas. ¿Sí? Entonces, este trabajo, hermoso. La pregunta es, y ya con esto vamos cerrando, ¿qué pasa si vos ves normalidad no se cumple y o ves homogeneidad de varianzas y no se cumple? Bueno, listo, ahí vamos con el Kruskal-Wallis. ¿Sí? Como una alternativa, puedes hacer otras cosas. Puedes transformar la variable, le metes un logaritmo, le metes una raíz cuadrada y pruebas. Capaz que se te normaliza, capaz. Pero Kruskal-Wallis es una alternativa extra que está bueno que la conozcan. Yo busqué papers en donde utilicen Kruskal-Wallis en el ámbito de trabajo de ustedes. Dice asociación entre el sexo y la morfocinética del desarrollo en embriones bovinos derivados de fertilización in vitro. Y en el análisis estadístico dice las variables que no eran normales fueron analizadas no paramétricamente con el test de Kruskal-Wallis. Ok, ¿cómo hacemos esto en Infostat? Tengo aquí un problemita. De ejemplo, dice, un grupo de ingenieros en mecánica agrícola ha observado 3 tipos de mantenimiento para tractores en una granja. Los ingenieros registraron tiempo que se demora en reparar un tractor después de que ocurren fallos. Se han clasificado los tractores en 3 grupos según el tipo de mantenimiento que recibían. Mantenimiento preventivo es que lo inspeccionaban y lo mantenían regularmente. Mantenimiento correctivo es que lo arreglaban solamente cuando se rompía. Y mantenimiento predictivo es uno que usaba sensores muy chetos para predecir el fallo y hacer un mantenimiento súper específico. ¿Hay diferencias en el tiempo de reparación? Primero, paso 0. ¿Cuáles son las variables con las que tengo que trabajar aquí? La quanti y la quali. Cuantitativa sería el tiempo de mantenimiento. Ajá. ¿Y la quali? El grupo preventivo, correctivo y predictivo. Fabuloso. Fabuloso. Tiempo es mi variable cuanti dependiente. Tipo de mantenimiento con 3 niveles es mi variable independiente o cualitativa. Genial. Bueno. Eso yo lo tengo aquí. Es el ejercicio 13. Voy a hacer muy rapidito el juego de chusmear qué onda la parte exploratoria. ¿Sí? Muy rapidito. Dije que está bueno hacer un gráfico de densidad de puntos, tiempo de reparación es mi respuesta, mantenimiento es mi variable de clasificación. Ok. Bueno. ¿Qué veo yo en este gráfico? Veo que esta nube de puntos está más hacia arriba que estas otras dos. Ok, pero más allá de eso, veo este punto de aquí. Este punto de aquí, fíjense que está bastante separado del patrón general. Entonces ese punto probablemente es un valor atípico o outlier. Y yo les dije, che, los outliers pegan fuerte sobre los análisis paramétricos. Ese puntito de ahí probablemente hace que si yo hago un Shapiro-Wilks no me dé normal, si yo hago un Leven no me dé homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Los outliers repercuten mucho sobre los supuestos. Entonces ese puntito a mí ya me hace desconfiar de que yo pueda hacer una ANOVA con este problema. Abro paréntesis, uno de ustedes va a decir, Nico, fletalo, sácalo, mátalo al outlier. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a matar al outlier? A los outliers hay que analizarlos, hay que seguirlos, hay que ver si son o no lógicos. Capaz tiene un valor que está perfecto. No tiene por qué ser un error de tipeo. Entonces al outlier no lo matemos de una. Confiemos con que es un valor que está bien. Confiemos con que es un valor en todas sus letras, digamos, que se merece estar aquí. Bueno, pero ya su mera presencia me está anticipando que quizás con el ANOVA yo no tenga que encarar esto. Vamos a hacer otro grafiquito. Hagamos el de puntos. Para ver una media, un error. Dejamos todo esto como está.
Ok. Fíjate de aquí que saco yo. Hay mayor dispersión en este grupo. Y sí, porque tenía ese valor atípico. Mayor dispersión significa que hay mayor varianza. Entonces, cuando yo haga el test de Leven, y probablemente me va a decir que no hay homogeneidad de varianza. Mira esa valla gigantesca de error, compárala con la de los otros dos. Estoy jugando, gente. Estoy jugando a ver si es que me conviene hacer o no una nova. ¿Me van siguiendo mi lógica? Más o menos. Bueno, estoy viendo exploratoriamente cómo se están comportando los datos. Estoy detectando que hay un valor que es rarito. Decido no matarlo, ¿sí? Porque no hay por qué matar a los outliers sin un criterio súper fuerte que te respalde. Decido dejarlo al outlier, pero soy consciente de que ese outlier me va a repercutir sobre los supuestos estadísticos. Vos fíjate que, sin ir más lejos, la valla de las dispersiones es muy grande en este grupo. Y aquí es muy chiquitito el bigote. ¿Sí? No parece haber igualdad entre las varianzas. Todo esto a ojacho, después hago un test formal. Pero ya estoy viendo que ese puntito me va a repercutir en los supuestos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí, Vale. Bueno, esto es a ojo. Vamos a chequear los supuestos. Hagamos de cuenta que yo quiero hacer una nova porque es lo que yo conozco. Vamos a chequear los supuestos. Vamos a hacerlo formalmente. Vamos al análisis de la varianza. Vamos a fingir que no he visto nada de lo que he visto. Tiempo de mantenimiento en función del tipo de mantenimiento. Le doy a aceptar, guardo los residuos. Predicho absoluto. ¿Sí? Ahí se me crearon las columnas para chequear supuestos. Vamos a hacer directamente los test formales. Inferencia basada en una muestra, Shapiro-Wilks. Residuo de tiempo de reparación. Ajá. Rechazo hipótesis nula. No hay distribución normal. Yo ya me lo anticipaba. Les dije que los outliers pechan fuerte sobre los supuestos. Me perdí, profe. Hice lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Fui a análisis de la varianza. Ok, aquí los tengo. Ajá. Residuo. Sí, análisis de la varianza, he puesto variable de respuesta en función del mantenimiento y le he dicho que me guarde los residuos que habíamos guardado antes. Es correcto. ¿Sí? Listo, y ahí se te crearon estas tres columnas. Y después he dicho, bueno, vamos a chequear la normalidad con Shapiro-Wilk. Entonces fui a estadística, inferencia basada en una muestra, ponemos residuo de tiempo de reparación, le di a aceptar y veo que el p-valor es menor al alfa. Entonces, no es normal. Normalidad, chao, ya está. Y encima, yo sospecho, habiendo visto el gráfico, que la homogeneidad de varianzas también me parece que puede llegar a estar haciendo agua. Vamos a verlo, lo corroboremos, porque un gráfico es orientativo. ¿Cómo chequeo homogeneidad con Leven? Íbamos a análisis de la varianza y poníamos residuo absoluto como variable dependiente y mi factor mantenimiento en clasificación. Le doy a aceptar y lo mismo. Más chico que el alfa. Tampoco hay homogeneidad de varianzas. Yo ya me lo anticipaba, gente. Fíjense qué importante ver los gráficos. Yo ya me lo anticipaba. Creo que no hay homogeneidad, en la nova no me sirve. ¿Sí? Decime. Tengo un error en los datos de residuo y esto, porque el primer dato que me aparece es menos 2.10 y el suyo es 1.90, creo. No, mira. Ahí se me congeló esto. Ajá. Entonces, gente, no... Okay. Entonces, no puedo hacer una nova para este problema porque tanto habiéndolo inspeccionado gráficamente y después habiéndolo, más importante, corroborado formalmente, veo que no se cumplen los supuestos. Entonces, la nova está... Profe, pero entonces la clave que usted analizó en el gráfico sí fue este puntito de arriba que es el que está diferente de todo. Muy probablemente, pero no he hecho la prueba,
Muy No, probablemente, siempre es así. si yo saco ese puntito, capaz que las cosas se corrigen. Probablemente, no es una garantía. Pero sí es un indicativo de que que podría fallar y no realizarse la nova. Puede ser. Claro, es un indicativo que después vos lo chequeas formalmente. Ok, profe. ¿Y? Bueno. Entonces, bueno, listo. Ya te dije que no puedo hacer una nova. Bueno, entonces, ¿qué hago? Vamos a estadística. Análisis de la varianza no paramétrico. Es la quinta opción que aparece en estadísticas. Análisis de la varianza no paramétrico. Una consulta. Si el problema de la normalidad y la homogeneidad fuese el outlier ese, transformar datos no te sirve de nada tampoco, o lo puedes salvar con una transformación. Sí, probablemente si vos le sacas un logaritmo, ese dato que está muy hacia los extremos, se te va a ir más hacia el centro y vas a poder hacer una nova. Sí, esa es una alternativa. Yo te estoy mostrando ahora la alternativa si vos no quieres transformar los datos. La alternativa es Kruskal-Wallis. Cuando no quieren transformar datos, que vos dirás, Nico, ¿y por qué no transformo los datos? Y porque gente piensa que no es lo mismo que yo te diga número de huevos a que yo te diga logaritmo de número de huevos. No es lo mismo. Si vos me dices 3 huevos, yo sé lo que es. Ahora, si vos me dices 3,5 logaritmo de huevo, ¿qué sé yo qué es eso? ¿Sí? Entonces, yo iría por un Kruskal-Wallis. En vez de transformar, yo iría por un Kruskal-Wallis, 100%. Bueno, entonces, estadística. Vamos de nuevo. Estadística. Análisis de la varianza no paramétrico. Kruskal-Wallis. Pongo mi variable de respuesta, que es tiempo, mi variable de clasificación, que es mantenimiento, aceptar, y fíjense que dice comparaciones. ¿Sí? Le voy a decir comparame de a pares. Comparame de a pares. De aquí no toco absolutamente nada. Aceptar. ¿Todos han podido hacer eso? Sí, profe, pude. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? P valor de mi Kruskal-Wallis, que es igual que la nova ómnibus. Te evalúa una hipótesis global. Me está diciendo las medianas, ¿sí? Acuérdense que los no paramétricos trabajan con mediana. Las medianas son iguales contra la alternativa de que al menos una mediana es distinta. Ese P valor ómnibus me dice, no son todas iguales las medianas. Alguna es distinta. Y Kruskal-Wallis se lavó las manos, hasta aquí llego, dice él, manejate vos, padre, y fíjate cuál es la distinta. ¿Sí? Por eso yo, sabiendo eso, les dije, marquen comparaciones de a pares, cosa que te aparezca esta segunda tabla, que esto ya no es Kruskal-Wallis, esto sería como el Tukey, ¿sí? No es Tukey, es otro apellido, es Conover-Iman, hace las veces del Tukey. Una vez que vos ya rechazaste tu hipótesis global, te dice, bueno, ¿dónde está la diferencia? Y la lectura es igual que en un Tukey. Letras iguales indican que no hay diferencia, letras distintas indican que sí. Por ende, ese tipo de mantenimiento, el correctivo, es distinto a los otros dos. Que gráficamente ya se lo veía, gente, eso. ¿Cómo se reporta esto? ¡Uy, qué lío de tablas acá! ¿Cómo se reporta esto? De la misma manera. Podemos poner el gráfico. No, este gráfico no. Perdón, este gráfico no. Vamos a hacer un grafiquito. A mí me gusta el boxplot. No es que a mí me gusta. Se utiliza para cuando haces un Matt-Whitney o un Kruskal-Wallis, cuando haces un no paramétrico. Está bueno el boxplot. El boxplot figura la mediana. Y acuérdate que vos estás comparando medianas aquí. Entonces está bueno el boxplot. ¿Sí? Gráfico de cajas, tiempo en función del mantenimiento, aceptar. Vamos a hacerlas un poquitito más grandes. Ahí está. Fíjate, el puntito desubicado ahí era el outlier. ¿Sí? Efectivamente es un outlier. Y lo que hago es aquí sencillamente poner las letras del Conover-Iman. Era A,
También este otro. Uy. También este otro es A. Y el último grupo era un B. Ponen esto. Acompañen siempre con el p-valor, gente, para que el lector tenga toda la info que le hace falta para sacar él sus decisiones. Y listo, esa es una muy bonita manera. Gente, díganme cómo se sienten. ¿Se entendió? Sí, está buenísimo. Nunca había usado InfoStats, soy más del R, pero poder editar el gráfico poniéndole el texto ahí arriba es hermoso. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Sí. Sí. Bien, gente. Dudas, inquietudes, quejas, llantos, lamentos, críticas constructivas o destructivas, lo que sea. Escupan. Gracias por la información, espero no ven en el examen final. Profe, sucede que usted conoce muchos conceptos y ya tiene toda la metodología apropiada, pero por ejemplo en mi caso yo no sé cómo llegar a todo lo que usted dice. Entonces, creo que es práctica de análisis. Es práctica. Para poder tratar de comprenderlo. Es práctica. Pero, y toparte con cosas raras que vos dices, uy, ¿ahora qué hago? No se me cumplió este supuesto, pero sí se me cumplió el otro, ¿qué hago? Es eso, nada más. pero entonces yo creo que en la tarde trataré de volver a ver la clase y tratar de aplicar otra vez el ejercicio y tratar de apropiar todo eso. ¿Sí? Pero como dice el compañero, yo creo que en un examen, no, va a estar terrible. No, tranquilo. Ustedes, identifiquen variable y primero identifiquen qué es lo que están queriendo hacer. ¿Están queriendo comparar medias? Bueno, ¿cuántas medias? ¿2 o 3 o más? ¿Sí? Mañana vamos a ver otro objetivo. Quiero predecir. Bueno, primero arranquen eso, identificando el objetivo y después van viendo, bueno, que la variable de qué naturaleza es, qué puedo hacer, qué me conviene, qué no. Tranqui. Es práctica, tranquilos. Todo se puede. Buenísimo, profe, gracias. De nada, che, un gusto. ¿Alguna otra duda, gente? ¿Les ha gustado? Sí, creo que este tema es más entretenido que los otros, porque haces esto todo empezás a sacar conclusiones de los datos que ves. Es la utilidad inmediata lo que hace que uno vea un tema como más amigable que otros. El ANOVA lo utilizan a cada rato, por eso les gusta. Sí, está bueno también para darte cuenta quizás en lugares donde está fallando tu sistema de muestreo, porque, por ejemplo, a ver, si los dos niveles eran tan parecidos entre sí, hay como un feedback ahí. Por ejemplo, si vos estás viendo que el alto y el medio están dando exactamente el mismo resultado, y capaz que cambiaría los tratamientos. Quizás hay que ser el alto más alto para encontrar diferencia. Entonces siento de que está bueno también hacerlo como algo preliminar o estudio piloto para ver si tus tratamientos están bien para lo que quieres dar. Sí, 100%, sí. Genial, gente, buenísimo. Y la idea es eso. La idea es que ustedes vean las herramientas que nosotros les damos y ustedes sepan aplicar y tengan un criterio de, che, bueno, esto sería útil para este caso, no tanto para este otro, y me permitiría eventualmente hacer algún pulido de mi diseño. Es eso lo que aspiramos. ¿Alguna otra cosita? Y no vamos a comer. Hay hambre, parece. Bueno, gente, entonces finiquitamos por hoy. Mañana viernes, si mi memoria no me falla, creo que vamos a tener otro link. Así que nada, en el transcurso de la tarde subiremos eso al aula, junto con esta clase grabada. Ah, ahí está el profe Arnaldo. Ahí le preguntamos. ¿Profe Arnaldo está? Hola. ¿Cómo está, profe? Profe, mañana tenemos un link distinto, ¿puede ser? Sí, lo dejé, está anotado en el aula virtual de la universidad. Ni bien entran, dejé anotado ahí, atención. Si quieren se lo paso por acá. Ah, no, bueno, acabo de salir de la página.
Pero entre en el aula virtual y ahí en la primer mensaje de inicio dice atención, solo por el viernes, Sí se ve, profe, ya sale acá. En el aula virtual. Bienvenidos.